Estamos aquí en este primer bloque de entrevistas en tu programa Torre Médica con una invitada muy especial, alguien de casa. Ella es la licenciada en Psicología, Arantzazu Muñoz. Hola, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues como les decíamos al inicio de este programa, la enfermedad renal requiere una valoración integral y entre ellos pues es la psicología. Y queríamos que nos platiques un poquito, Arantza, sobre qué papel juega el psicólogo ante un paciente con enfermedad renal. Muy bien. Pues la psicología se ha ido abriendo camino en las enfermedades. Entonces el psicólogo, especializado en la psiconefrología, tiene su función en hacer una valoración conductual a los pacientes para buscar las estrategias adecuadas, ya que cada uno estará viviendo su duelo de una manera distinta. El objetivo es ver qué estrategias vamos a modificar o eliminar, y no solo eso, sino buscar nuevas habilidades que ellos puedan adaptar para el nuevo estilo de vida que se les está presentando. Es importante detectar el apoyo emocional que necesita cada uno, tanto ellos como sus familiares. Esa parte donde la evaluación inicial, el primer contacto que un psicólogo puede tener con un paciente, a veces representa un poco de rechazo. Entonces, ¿de qué manera vemos en lo que has podido ir paulatinamente acercándote a pacientes de estas características que emocionalmente afecta de inicio a un paciente este tipo de padecimientos crónicos? Sé que depende del nivel de afectación que tiene cada paciente, ¿no? El paciente que vive una condición en diálisis, el paciente que vive una condición en un trasplante, el paciente que vive un diagnóstico en una etapa temprana, pues obviamente a veces el hablar de enfermedad renal, no solo porque pareciera que estuviera de moda la enfermedad renal, sino porque hay una condición que a la gente, por desconocimiento, mal llamado ignorancia, pero por desconocimiento la gente dice, es que tengo daño renal, y la gente categoriza el daño renal como una insuficiencia renal, ¿cierto? Por lo tanto, ¿de qué manera consideras tú que eso afecta emocionalmente al individuo? Pues principalmente afecta en el momento que das la noticia y que está en negación. El paciente pasa por una fase, por 5 fases, que son las fases del duelo. Principalmente está la fase de la negación. Aquí el paciente, como lo dice, está negado a la información que se le ha dado. Viene la ansiedad, la angustia, la incertidumbre de qué va a pasar, de qué es lo que viene. En la segunda fase nos encontramos con la ira, el coraje. Aquí a lo mejor hay agresión, tanto con él mismo, porque muchas veces ellos se sienten culpables, que es lo que vemos en la fase número 3, que es la negociación, la culpabilidad. Aquí el paciente comienza a pensar mucho en el pasado, qué hice mal, qué no hice, qué debí haber hecho. Y pues no se trata de eso, ¿no? Sino como enfrentar lo que se está presentando en este momento. En la número 4 está la depresión. Aquí es un mar de sentimientos que se presentan. Hay llanto, hay tristeza, tanto ellos como los cuidadores. Y al final viene la aceptación. En la aceptación, el paciente acepta y aprende a vivir con esto en su vida. Hay un apego al tratamiento. Comienza a haber un apego al tratamiento, autocuidado, a mejorar una relación tanto el paciente con el enfermo. Entonces es unas fases por las que van pasando que, como lo hemos dicho, cada uno la va a vivir de una manera distinta, tanto ellos como los cuidadores, pero sí es muy importante que se dieran la oportunidad de llevar un acompañamiento psicológico. Ahorita que he estado trabajando en el Centro del Riñón, lo he visto, y que normalmente la mayoría lo ven como algo muy fuera de lo común. No es algo que vean y digan, sí, acepto y quiero llevar un acompañamiento psicológico. La mayoría se cierran esas puertas, y creo que sería muy importante empezar cada vez, o sea, no solo en la enfermedad renal, sino en todas, empezar a involucrarnos más los psicólogos con los pacientes, porque ya están llevando un momento difícil en su vida, y tener, claro, está
el nefrólogo, están todos los demás doctores, pero que esté alguien donde tengan un espacio para ellos. Si se quieren quejar, si se quieren desahogar, que sientan un lado más cálido, más humano. Creo que es algo que deberían integrarlo en todos los hospitales, en todas las enfermedades. Esa parte la tocas y le voy a robar un poquito la palabra a Anaí, porque en el rol donde en la etapa formativa, y lo digo hoy como nefrólogo, me tocó y le fortalecimos como la parte de producción a este tema, porque hemos encontrado que desde que tú llegaste al centro, los pacientes de hemodiálisis empezaste a detectar en cada uno ciertas pequeñas condiciones emocionales y que empezamos en algunos a darles un apuntalamiento para que se recargaran un poquito, a la que tenía la situación de que no había nadie en su casa enfrentando esta situación. Logramos que algunas personas se acercaran a algunos pacientes y hemos empezado a hacer un trabajo integrador de emociones para que algunos den ese brinco en esas 5 etapas, y algunos han logrado llegar a la etapa 3, 4, y hemos visto ese cambio, y algunos ya llegaron a la etapa 5, donde no solo la enfermedad volvió a ser vista con otro ángulo, sino hemos encontrado que el fortalecimiento de sus emociones ha permitido que vuelvan a ellos y digan, me estaba abandonando. Y esa parte es donde las emociones empiezan a tomar un vuelco diferente, pero en el lado positivo. Ese lado negativo ha ido paulatinamente migrando en algunos pacientes, y creo que esa parte, como tú lo dices, la parte psicológica toma un rol muy importante, pero bien dirigido, porque tiene que conocer el psicólogo. Ella, como radióloga especialista en la salud del renal, pues obviamente a veces se desahogan con la radióloga, pero dice, bueno, pues le voy a pasar el recado, ¿no? Y se desahogan con la enfermera en hemodiálisis, pero otra vez tiene que pasar el recado. Y ese recado a veces se queda siempre en el lugar donde no tenía el cabida, no tenía la fuerza que tiene que tomar. ¿Cómo podemos involucrar más a los equipos de forma multidisciplinaria? Veo que tú lo haces junto con el equipo de repente de nutrición, porque ya empiezas a veces tu abordaje cuando empezamos en la primera consulta, es nutrición y psicología, casi siempre van de la mano, porque recogemos el primer impacto emocional del paciente, ¿cierto? Así es. El dar la noticia, el saber dar la noticia, muchas veces nos da miedo, creo que a todos, ¿no? Porque no sabemos cómo lo va a tomar el paciente. Y sí, he estado con las chicas de nutrición, y la verdad ahí me he dado cuenta de cómo cada paciente va viviendo su etapa, su duelo, y igual los familiares, que me he dado cuenta que muchas de las veces los familiares son los que están más olvidados. Más olvidados en el sentido que acompañan al paciente, se dedican a que coma bien, porque los acompañan a nutrición, que cumplan con el plan alimenticio, que tomen su medicamento, pero los cuidadores empiezan a descuidar de ellos mismos. Hasta el grado que a lo mejor hasta ellos también pueden llegar a enfermarse y llegar a un síndrome de sobrecarga del cuidador. Entonces es muy importante que sí los incluyamos también a ellos en todas las áreas para que puedan fortalecerlo. Tocamos este punto porque son enfermedades de alto costo, Aranza. Son enfermedades donde no solo es el alto costo, y que de repente yo noto que existe la queja social donde levanta la mano la familia y dice, es que esto, doctor, es que esto es insostenible. Y muchos de los pacientes tienen que emigrar a instituciones, pero no se van a veces por la falta de atención, se van por la falta de recurso financiero. Y eso es algo que nos puede mucho, porque quisiéramos que fuera una enfermedad de un costo diferente, pero el desenlace, toda vez que tienen que ir a condiciones donde su capacidad de atención no es la que en un momento dado, también la parte emocional les fortalece mucho. Digo, entiendo que hablar de cuestiones nutricionales, por ofrecerles talleres, ¿sí?, donde la interacción, desde la gente que los recibe en la puerta,
de la clínica, hasta que llegan a su tratamiento, cuando salen, y a veces no salen en condiciones siempre óptimas, porque salen cansados, porque salen mareados, porque se elevó la presión, porque se les subió algo en condiciones diferentes en cuestión de medicamentos. Todo esto repercute en el paciente y en consecuencia en sus familiares. Algunos quieren tener una condición franca de independencia, pero no pueden porque no saben cómo van a salir muchas de las veces. Y esto de alguna manera marca mucho la pauta, Arantxa, para darle siempre ese manejo que ustedes saben que debemos de brindarle a un paciente, que es un manejo integral, desde el aspecto nutricional, el aspecto diagnóstico, el aspecto nutricional. Ha cambiado paulatinamente para estar pendiente de cada uno de ellos. Quisiéramos que tuvieran un diario de alimentos, quisiéramos que tuvieran un diario emocional. ¿Qué siento hoy? Hoy me desperté con ganas de vivir esta experiencia, aceptar lo que estoy experimentando, pero aceptarlo de una forma diferente. Si esto es lo que tengo que vivir en este momento, lo voy a vivir al máximo. Porque puede ser la última grabación que yo tengo, la última experiencia que tengo sobre este programa, pero sí que dejo el parteaguas de la forma en la que lo vamos a transmitir a la sociedad, educando, ¿sí?, sobre temas de salud renal. Así queremos que la representatividad de lo que hace psicología, nutrición, radiología, nefrología, le dé ese sustento a la sociedad, que entendamos que el concepto de educar y tratar a los pacientes de forma diferente, Arantxa, no era solamente llevarle un psicólogo por llevarle un psicólogo, era llevarle una parte emocional para despertar esa conciencia emocional y despertar una conciencia espiritual también al individuo, porque yo creo que el ser que vive emociones distintas le permite activar a veces estados de conciencia que desconoce. Entonces todo esto, para ustedes que nos ven en pantalla, entiendan que la labor de hacer una medicina conjunta también nos motiva a hacer una labor médica diferente. Vamos a ir ahorita a la sección de Piensa Saludable con Ruth para que nos diga un poquito más de esa chispa que acaba de llegar como nuevo mensaje al programa. ¿Me acompañas? Vámonos. Continuamos.